Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que en este último trimestre del año tenemos un tema muy interesante, el cual ya hemos comenzado a estudiar y nos ha revelado muchas cosas que a veces tal vez no hemos seguido. Pero en este último trimestre estamos estudiando este tema que lleva por título El Evangelio según Pablo a los Gálatas. Y en esta semana que ya vamos avanzando, tenemos un tema muy interesante también, el cual se titula Creciendo en Armonía. Esto es, las iglesias van avanzando, se van formando, pero al surgir dificultades tiene que reinar la armonía. Muy bien, mucho cuidado en que yo no vaya a ser parte de la dificultad, tú no vayas a ser parte de la dificultad y que todos nosotros podamos crecer en armonía según la voluntad de Dios. Pero ahora es el momento en que vamos a recordar el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso número 6. Y ahí leemos de esta manera. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Con este pensamiento, vamos a ir a Dios en oración para entender las cosas que hemos de estudiar el día de hoy. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, agradecidos por el descanso que nos da, agradecidos por la lección que hemos de estudiar el día de hoy. Queremos pedir que nos ayude a comprenderla y que al abrir su palabra pueda hablarnos también a nosotros. Guárdenos ahora por pedirlo todo y agradecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Hoy tenemos un apartado que se titula Reuniéndose para unirse bajo la voluntad de Dios. Muchas personas les gusta reunirse, pero aquí había un propósito muy específico y ahora quiero que vayamos a nuestra pregunta. Veamos lo que nos dice. ¿Cómo procedió el Concilio General de Creyentes y a qué conclusión llegaron? Entonces, se quieren poner bajo una misma posición, pero ¿cómo llegan a una conclusión y cómo se procede? Vamos a tratar de entender esto, porque muchas veces las personas no se pueden poner de acuerdo, los creyentes no se pueden poner de acuerdo. Vamos a ver qué directrices se tiene en este respecto. Así que vamos a ir juntos a la palabra de Dios y vamos a investigar allí qué es lo que nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 2, versos 7 hasta el verso 10. Y ahí leemos de esta manera. Al contrario, vieron que me había sido confiada la predicación del Evangelio a los gentiles, como a Pedro la predicación a los judíos. Porque el que obró por Pedro para el apostolado a los judíos, obró también por mí en favor de los gentiles. Al ver la gracia que me había sido dada, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados las columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la mano derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo que fui también solícito en cumplir. ¿Cómo se llevó a cabo? Bueno, se determinó que Dios ya había elegido a Pablo y a Bernabé para ir a los gentiles, y a Santiago y a Juan, y a Cefas también, a Pedro, para ir a los judíos. Muy bien. Y según lo que leemos allí, ellos estuvieron de acuerdo en compañerismo. Pero todavía hay más. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Leamos ahora este siguiente párrafo, el cual se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, los versos 7 al 14, después el verso 19 y el verso 20.
Y ahí vamos a leer de esta manera. Después de mucha discusión, se levantó Pedro y dijo: Hermanos, vosotros sabéis que hace algún tiempo Dios me eligió para que los gentiles oyesen de mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, los reconoció, y dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, pues por la fe purificó sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, al igual que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaron las grandes maravillas y señales que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos terminaron de hablar, Santiago dijo: Hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios intervino por primera vez para procurar entre los gentiles un pueblo para su nombre. Por eso juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se abstengan de las cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de animales estrangulados y de sangre. Aquí vemos cómo se llevó a cabo esta reunión. Primero comienza Pedro explicando cómo Dios, un tiempo atrás, le habló que fuera a hacer un trabajo entre los gentiles. Y también hablaron de cómo Pablo y Bernabé habían trabajado con los gentiles y cómo Dios les había dado el mismo don que a ellos y los había aceptado y los había purificado como a ellos. Entonces, al final, según vemos aquí, según este texto que leímos aquí, se habló y se dijo que no se moleste a los gentiles, porque todos son salvados por fe en Cristo Jesús. Son salvados por gracia. Muy bien. Pero se les pidió que no hicieran ciertas cosas. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que hemos de seguir y cómo se llevó a cabo esta reunión? Bueno, se hablaron los hechos, se pusieron las cosas en la mesa, se habló claramente lo que debía hacerse y entonces se llegó a una determinación. Ahora, vamos a leer en el Espíritu de Profecía qué instrucciones tenemos. Acompáñame. El comentario bíblico adventista, tomo 6, en la página 1108, nos dice así: la visita de Pablo a Jerusalén fue el único caso en que había recurrido al juicio de los otros apóstoles como superior al propio. Primero había buscado una entrevista privada, en la cual presentó el asunto con todos sus significados ante los principales apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan. Muy bien. Entonces él no quería exaltarse. Él fue y en conjunto con los demás apóstoles expuso la situación. Muy bien. Ahora vamos a ver qué más. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Vamos a ver lo que nos dice ahora aquí. Veamos. Con sabiduría previsora, concluyó que si esos hombres podían ser inducidos a tomar una posición correcta, todo podría ser ganado. Si hubiese presentado primero la cuestión delante de todo el concilio, hubiera habido una división de opiniones. Muy bien, entonces notemos cómo es. Se presenta a los apóstoles, que según la palabra de Dios eran considerados como la columna de la iglesia en esa área y de toda la hermandad. Y ahora, si ellos entendían
estas cuestiones de la circuncisión y estas cosas, los demás serían más fácil de aceptar. Así que primero le expone a ellos antes de exponerle a todos, porque cada uno tenía su opinión también. Pero veamos ahora qué es lo que nos dice este siguiente párrafo. El gran prejuicio que ya existía porque no había impuesto la circuncisión a los gentiles, habría inducido a muchos a que tomaran una posición contra él. De esa manera, habría sido desbaratado el objeto de su visita y su utilidad habría sido grandemente estorbada. Aquí tenemos el punto. Ya se sabía que Pablo no imponía, y Bernabé tampoco, la circuncisión a los creyentes gentiles. Esto era sabido por ellos. Pero ya había dentro del grupo de creyentes en Jerusalén algunos que habían creído a Jesús, pero que pertenecieron a la secta de los fariseos, los cuales querían imponer a los nuevos creyentes gentiles que se circuncidasen y que obedeciesen la ley de Moisés, los ritos y las ceremonias. Si Pablo hubiera expuesto a toda la junta que estaba allí, hubiera habido tal división que su trabajo allí no hubiera tenido éxito. ¿Estamos entendiendo? Y lo que él hubiera hecho es que, lejos de ayudar, hubiera creado más dificultad. Pero veamos ahora qué nos dice este siguiente párrafo. Pero los tres principales apóstoles, contra los cuales no existía tal prejuicio, habiendo sido ganados ellos mismos para la opinión correcta, presentaron el asunto ante el concilio y lograron el apoyo de todos en la decisión de liberar a los gentiles de las obligaciones de la ley ceremonial. Entonces se presentó a los apóstoles que estaban en esa área. ¿Qué es lo que ellos deberían de entender? Y cuando ellos entendieron, ellos lo exponen a la junta y entonces se toma una decisión. La decisión fue que no se le imponga nada de esas cosas a los gentiles. Pero nos damos cuenta de los pasos que siguieron. Pablo no fue directo con toda la junta, sino fue con los que ya entendían un poco. Les expuso y ahora estos están en armonía con Pablo, expusieron a los demás y la junta todo aceptó esa decisión. O más bien la estaban formulando. Muy bien, pero ¿estamos claros hasta aquí? Espero que sí. Ahora vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice aquí. ¿Qué respuesta se envió entonces a Antioquía? Pues allá es donde surgió esta cuestión. Y en otros lugares ya había también. Pero ¿cuál fue la respuesta que se envió? Bueno, vamos a ver a qué conclusión llegaron. Así que leamos lo que está escrito en la palabra del Señor y vamos a ver qué es lo que nos dice. Se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 22 al verso 31. Y ahí leemos de esta manera. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir algunos hombres entre ellos y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé. Y eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que eran principales entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta. Los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia. Salud. Hemos sabido que sin nuestra autorización, algunos han salido de nosotros y os han inquietado y han turbado vuestro ánimo con sus palabras, mandando que os circuncidéis y guardéis la ley. Así, de común acuerdo, nos ha parecido bien enviaros algunos hombres
con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así enviamos a Judas y a Silas, que también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de alimentos sacrificados a los ídolos y de sangre, de animales estrangulados y de fornicación. Haréis bien en guardaros de estas cosas, pasadlo bien. Así, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la multitud les entregaron la carta, y habiéndola leído se regocijaron por el consuelo recibido. La palabra de Dios nos explica cuál fue la conclusión y qué es lo que ellos hicieron. Eligieron ciertos hombres, los mandaron a Antioquía, les llevaron las cartas. Tanto por la voz, ellos podían decir, tanto por la carta escrita, y aquellos fueron consolados con estas palabras. ¿Nos damos cuenta? Ese fue el proceder. Ahora vamos a continuar y vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo está escrito. ¿Por qué todos los creyentes deben estar atentos a estudiar y compartir en oración las verdades de la palabra de Dios? Entonces debemos estudiar, compartir en oración la palabra de verdad. ¿Por qué debemos estar en esa condición? Vamos a tratar de entender. Y para ello vamos a ir a la palabra de Dios una vez más. Así que acompáñame para que leamos juntos lo que está escrito en Primera de Pedro, en el capítulo 3, verso número 15. Y ahí leemos de esta manera. Sino santificad a Cristo, el Señor, en vuestro corazón, y estad siempre preparados para responder con mansedumbre y respeto al que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muy bien. ¿Por qué razón nosotros debemos estar preparados con oración para poder hablar de la palabra de verdad que tú crees? Bueno, si alguien te pide, tienes que poderle responder. Pero no es todo, todavía hay más. Así que vamos a ir una vez más a la palabra de Dios y vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso número 15. Mira lo que dice allí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja bien la palabra de verdad. La Biblia nos dice que debemos nosotros estudiar diligentemente la palabra de Dios. Muy bien. Como un obrero que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Si no la puede trazar bien, entonces no está listo todavía. Pero hay más palabra de Dios que tenemos que leer. Así que ahora te invito a que me acompañes para que juntos leamos este siguiente párrafo. Este se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 2 hasta el verso 4. Y nos dice así. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y a destiempo. Convence, reprende y anima con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus pasiones, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Qué cosa terrible. Tenemos nosotros que estudiar la palabra de Dios, porque ese tiempo lo tenemos frente a nosotros. Personas que se apartan de la palabra de Dios y prefieren las fábulas. Veamos ahora lo que está escrito
en la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo. En cada época, el archienemigo adapta sus tentaciones a los prejuicios o inclinaciones del pueblo. En los tiempos apostólicos, indujo a los judíos a exaltar la ley ceremonial y a rechazar a Cristo. En la actualidad, induce a muchos profesos cristianos, bajo el pretexto de honrar a Cristo, a despreciar la ley moral y enseñar que sus preceptos pueden ser transgredidos impunemente. Entonces, cada vez que nosotros vamos a tratar de conocer la verdad, Satanás también va a traer algo que a mí me atrae, me gusta, para desvirtuar la verdad, para echar por tierra la verdad. Satanás tiene sus formas también. Pero, ¿qué más nos amonesta la pluma inspirada? Leamos aquí. Es el deber de todo fiel siervo de Dios resistir firme y decididamente a estos pervertidores de la fe y exponer sin temor sus errores con la palabra de verdad. Por supuesto que si tú y yo estudiamos la palabra de verdad, entonces vamos a poder exponer y resistir esas doctrinas engañosas que pervierten el Evangelio. Pero si nosotros no estudiamos, entonces no vamos a poder hacer ese trabajo. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio concluyó. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos guarde, nos ayude en todo, pueda bendecirnos y que al haber estudiado su palabra podamos guiarnos por ella, podamos proceder según lo que hemos aprendido. Ayúdenos también para que en este tiempo donde se enseñarán muchas cosas fuera de su palabra, podamos ser estudiantes diligentes de ella misma. Denos su buen espíritu para hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.